leído lo que es el Tribunal Supremo de Justicia, eh, las normas, cómo las ha aplicado a casos concretos, y ha establecido ciertos criterios de interpretación, ¿no? Que deben ser, mm, podrían ser utilizados por los contribuyentes y que deberían persuadir a la administración tributaria también para que pueda considerar la norma en base a esa interpretación, ¿no? A ver, vamos a ver desde acá, desde la vista de cargo, ¿no? En la vista de cargo, como acto administrativo preliminar, eh, establece cuáles son los reparos, ¿no? Que preliminares que se han establecido producto de el trabajo de investigación, de control, de comprobación y determinación de la deuda tributaria. Habíamos visto que el contribuyente podría presentar diferentes tipos de descargos, ¿no? Y esto va a ser en función siempre a cada caso concreto. Pero bueno, tendríamos que, eh, podríamos afirmar que muchos de los casos de fiscalización o muchas de las fiscalizaciones que se realizan, los conceptos se van repitiendo, ¿no? Específicamente me refiero a determinado tipo de actividades, por ejemplo, servicios, venta de productos, que se van a ir repitiendo las observaciones, pero tal vez puede haber casos que son, o fiscalizaciones que son para actividades sectoriales, por ejemplo, entidades financieras, ¿no? Construcción. eh, en esos casos sí va a haber algunos reparos especiales, reparos técnicos, ¿no? Que eso ustedes lo conocen mucho mejor, o reparos u observaciones respecto al IUE, ¿no? Eso también van a ser tratados, qué sé yo, en el mejor, de la mejor manera va a ser asesorado el contribuyente por un contador, por un auditor, ¿no? Que conozca de estos temas. Entonces, mucho depende del tipo de determinación, mucho depende del tipo de contribuyente, de la actividad del contribuyente y de los reparos establecidos para que se pueda presentar uno u otro descargo, ¿no? Puede haber diferentes tipos de descargos. Entonces, esto lo hemos visto también la determinación de la base imponible sobre base presunta, constituye un acto reglado y de última ratio, ¿no? Eso también hemos explicado por qué. La administración tributaria debe apuntar siempre a una determinación de la base imponible sobre base cierta, ¿no? Cuando señala de acto, constituye un acto reglado, el artículo 44 identifica en qué circunstancias la administración tributaria está habilitada para establecer la base imponible sobre base presunta, ¿no? Eh, Acá también hemos visto, ¿no? Si la administración tributaria establece la determinación sobre base cierta en la vista de cargo, en la resolución determinativa no podría cambiar a base presunta, eso llegaría a ser una incongruencia. Dependiendo cómo haya establecido la administración tributaria la determinación o el método, cuál haya elegido el método de determinación de la base imponible, base cierta o base presunta, el contribuyente va a poder ejercer su derecho a la defensa, ¿no? El artículo 76 establece quién tiene la carga de la prueba. En materia tributaria, la carga de la prueba no está establecida ni para la administración tributaria ni para el contribuyente, ¿no? Va a depender de cada procedimiento. En materia penal, por ejemplo, ¿no? La carga de la prueba corresponde al juzgado, al que acusa, al Ministerio Público, ¿no? El que investiga, el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque se rige bajo el principio, el proceso penal se rige bajo el principio de inocencia, presunción de inocencia, ¿no? Entonces, ¿quién tiene la carga de demostrar que una persona ha cometido un supuesto delito? Es el acusador, es decir, el Ministerio Público, ¿no? Otro ejemplo, en materia laboral, ¿quién tiene la carga de la prueba? La carga de la prueba en materia laboral la tiene el empleador, ¿no? El empleado no tiene la carga de la prueba, se invierte. El empleador es el que tiene la carga de la prueba porque el empleado podría decir, bueno, pues he trabajado 10 años, no me han pagado, qué sé yo, eh, beneficios sociales, nunca tuve vacaciones, y el que tiene que demostrar que esas afirmaciones no son ciertas es el empleador. En materia tributaria, la carga de la prueba de determinados procesos va a estar a cargo del contribuyente y en otros va a estar a cargo de la administración tributaria, ¿no? Acá, pero en el procedimiento de determinación como tal, hasta la vista de cargo, la carga de la prueba corresponde a la administración tributaria. Y una vez notificada la vista de cargo, el contribuyente tiene 30 días para presentar descargos, entonces la carga de la prueba ya
le corresponde al contribuyente, ¿no? Pero la carga o la presentación de la prueba va a tener estrecha relación, ¿no? Con el método de determinación de la base imponible. Si la determinación de la base imponible fue errónea, entonces el contribuyente no va a poder presentar los descargos correspondientes. Hechos generadores, depósitos bancarios hemos visto también, ¿no? Los depósitos bancarios son indicios nada más, no demuestran en realidad lo que es el perfeccionamiento del hecho generador de un tributo, eh, la determinación de la base imponible, qué sé yo, ¿no? Los reparos establecidos en la visa de cargo deben ser objetibles, medibles, verificables, ¿no? Sustentables correctamente, es decir, deben ser claros, ¿no? No deben basarse en supuestos, que habíamos visto. Que se extienda el procedimiento de determinación por más tiempo no es causal de nulidad, ¿no? Bueno, acá podríamos establecer cuánto tiempo demora el procedimiento de determinación, la orden de verificación, la orden de fiscalización o la fiscalización como tal, ¿no? Desde el inicio hasta la notificación de la orden de verificación, perdón, hasta la vista de cargo, 12 meses. Después se tiene 30 días para presentar descargos. Estos 30 días no se pueden acortar, ¿no? Porque es el plazo que está establecido en la norma. Después de los 30 días, también bueno, la administración tributaria tiene 60 días para emitir la resolución determinativa, ¿no? Estamos hablando de un plazo aproximado de, qué sé yo, 1 año y 3 meses, ¿no? Para que concluya. En el peor de los casos, ¿no? Debiera ser de esta forma, ¿no? Debiera tener este plazo, pero que si incumple los plazos la administración tributaria hasta la visa de cargo no hay ningún problema. Pero ya en la resolución determinativa vamos a ver qué es lo que pasa si la administración tributaria emite la resolución determinativa fuera del plazo. Esto también, hechos generadores, depósitos bancarios, no perfeccionan el hecho generador, depósitos bancarios también hemos visto, procedimiento de determinación también que debe ser claro, ¿no? En hechos reales, existentes, verdaderos, específicos, conducentes y sustentados, ¿no? También hemos visto las fotocopias simples, bueno, acá nos hemos quedado, ¿no? Y también había acá un criterio, habíamos visto, ¿no? Diferentes problemáticas respecto a, pero en una etapa anterior, que es la orden de verificación o fiscalización. Pero acá, ¿qué pasa, digamos, no? Cuando el contribuyente presenta fotocopias simples como descargos, y muchos han comentado, de acuerdo a la experiencia que tienen, y esto obviamente es lo que queremos dilucidar y ver, ¿no? ¿Qué pasa en la vida real? O sea, las fotocopias se valoran, no se valoran, y hemos visto que va a depender mucho, en realidad depende mucho del fiscalizador actuante, ¿no? Depende mucho de su experiencia, depende mucho incluso del departamento, ¿no? De la gerencia distrital. Tal vez en La Paz la gerencia distrital 1 tiene un criterio, la gerencia distrital La Paz 2 tiene otro criterio, pero ya el Tribunal Supremo se ha manifestado respecto a las fotocopias simples, ¿no? En aplicación del principio de verdad material, el principio de verdad material se aplica para todas las ramas del derecho. ¿Por qué? Porque está establecida en la Constitución, ¿no? La administración de justicia se rige bajo diferentes tipos de principios, derechos y garantías. Una de ellas es el debido proceso, el derecho a la defensa, ¿no? Y el principio de verdad material. Y en materia administrativa también se aplica el principio de verdad material, que es más allá de las formas que establece el código, ¿no? El que va a aplicar la ley, en este caso, ¿quién aplica el servicio de impuestos? La autoridad de impugnación tributaria, el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional también, ¿no? Debe interpretar la norma de acuerdo a la finalidad, debe ver realmente lo que ha pasado, los hechos reales, ¿no? Y si, bueno, pues para poder averiguar la verdad histórica de los hechos, lo que realmente ha ocurrido, debe valorar fotocopias simples, tiene que hacerlo, ¿no? Esa es la lógica acá. Entonces, en la aplicación del principio de verdad material y derecho a la defensa, la administración tributaria tiene la obligación de valorar documentación en fotocopia simple, cuando la misma no pueda ser obtenida en original por el sujeto pasivo. No, acá les voy a poner un ejemplo también, cómo la administración tributaria le depura el crédito fiscal de las facturas que declara el contribuyente porque no tiene medios de pago, ¿no? Y el contribuyente presenta fotocopia simple del cheque, que es un medio de pago, ¿no? Y la administración tributaria, bajo una lógica muy formal, ¿no? Le establece al contribuyente, ¿no? No se puede valorar este documento porque es en fotocopia simple, ¿no? Pero
O sea, no llega a ser razonable este criterio de valoración. ¿Por qué? Porque obviamente el cheque ya fue cobrado, el contribuyente ya no está en poder de ese cheque, ¿no? Lo que podría tener, obviamente, es una fotocopia simple, ¿no? Entonces, en estos casos, obviamente se advierte que, y esto es algo real, ¿no? La administración tributaria no quiera valorar la fotocopia del cheque, pero obviamente es imposible que el contribuyente llegue a tener el cheque. ¿Por qué? Porque el cheque lo ha entregado, qué sé yo, al proveedor, ¿no? Y el proveedor lo ha cobrado. Pero ahora sí también el contribuyente pudo haber pedido una certificación bajo el principio de la carga de la prueba, pudo haber pedido una certificación al banco para que le certifiquen si efectivamente el cheque fue cobrado, fue emitido y demás, ¿no? Pero también esto es un trabajo de la administración tributaria, ¿no? Porque la administración tributaria tiene amplias facultades. Pero acá la idea es que las fotocopias simples deben ser valoradas por la administración tributaria, si las mismas obviamente llegan a ser pertinentes para conocer o para levantar el reparo o la observación, ¿no? Acá también no es que pueda presentar cualquier fotocopia simple, ¿no? Es decir, el contribuyente debe justificar también, ¿no? Cuando la misma no pueda ser obtenida en original por el sujeto pasivo, ¿no? O puede explicar por qué no tiene fotocopias, por qué no tiene, digamos, el original, o por qué solamente puede contar de momento con fotocopias simples. Pruebas, dice, obligación de la administración tributaria de valorar la prueba presentada con juramento de reciente obtención, incluso hasta antes de la emisión de la resolución determinativa. Entonces, acá hemos visto. El artículo 98 del Código Tributario establece que el contribuyente tiene un plazo de 30 días de manera perentorios e improrrogables, dice, ¿no? Perentorios e improrrogables, es decir, que no se puede ampliar. Eso es lo que dice el artículo 98. Pero, bueno, pues el contribuyente podría presentar prueba con juramento de reciente obtención hasta, incluso dice, ¿no? Hasta antes de la emisión de la resolución determinativa. Y es lo que hacen algunos contribuyentes, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Bueno, algunos planifican hacer ese tipo podríamos decir, de jugada, ¿no? Y otros realmente tienen la información posterior a los 30 días, ¿no? Y después pretenden presentarlo, ¿no? Y pueden presentarlo, obviamente, según la jurisprudencia, sí, ¿no? Con juramento de prueba de reciente obtención. Podemos, a ver, creo que tengo otros acá, bueno, esta vamos a ver, ¿no? Puede presentar, vamos a complementar esto con esta otra, ¿no? Pruebas. Obligación de la administración tributaria de valorar la prueba presentada por el contribuyente cuando ésta se presentó antes de la emisión de la resolución determinativa, más aún si se cumplió con el juramento de prueba de reciente obtención conforme lo dispone el artículo 81 del Código Tributario, ¿no? El artículo 81 del Código Tributario, vamos a ver que son los criterios para, los dos principios para la valoración de la prueba. Pero esto se flexibiliza, el entendimiento del Código Tributario se flexibiliza por interpretación del Código, por interpretación del Tribunal Supremo y por aplicación de principios, como el principio de verdad material, ¿no? Y el derecho a la defensa también. Veamos, el artículo 81. ¿Qué dice? Artículo 81 del Código Tributario, ¿no? Apreciación, pertinencia y oportunidad de pruebas. Las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica, siendo admisibles solo aquellas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, ¿no? La prueba es pertinente y oportuna. Oportuno respecto al plazo. Es pertinente, es decir, tiene que ver con la fiscalización, con los reparos, con las observaciones. Y también establece, debiendo rechazarse las siguientes: las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. Es decir, aquellas que no son pertinentes, ¿no? Que simplemente quieren dilatar el proceso. Las que habiendo sido requeridas por la administración tributaria durante el proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación hasta antes de la emisión de la resolución determinativa. Bueno, acá ya nos da un poco más de luces, ¿no? Dice, si el contribuyente no en la etapa de descargos, no le señala a la administración tributaria que hay prueba, pero que todavía no la puede conseguir, pero sabe dónde la puede conseguir o dónde está, ¿no? Eso no lo va a considerar la administración tributaria, ¿no?
Tres, las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. Sí, está bien, ¿no? Eso es lo que es aplicando el criterio o aplicando estrictamente la norma, ¿no? En los casos señalados en los numerales 2 y 3, cuando el sujeto pasivo de la obligación tributaria pruebe que la omisión en la presentación de la prueba no fue por causa propia, podrá presentarlas con juramento de reciente obtención, ¿no? Entonces, acá también le da la posibilidad, la normativa al contribuyente de que presente pruebas de reciente obtención fuera del plazo, ¿no? Hasta antes de la emisión de la resolución determinativa, pero que tiene que probar, ¿no? Porque, bueno, la omisión en la presentación no es de su responsabilidad. Y bueno, hay contribuyentes que logran conseguir prueba dependiendo cada característica, cada fiscalización, ¿no? Dependiendo cada reparo, pueden conseguir pruebas o pueden obtener pruebas. Van a presentarlas no necesariamente dentro del plazo de los 30 días, pueden presentarlo después, ¿no? Y cuando hablamos de juramento de prueba de reciente obtención, es un acto sumamente formal, ¿no? Cuando el contribuyente solicita y pide juramento de prueba de reciente obtención, bueno, la administración tributaria tendría que aceptarle, ¿no? Y bueno, pues van a oficinas de la administración tributaria y una pequeña audiencia en la que le preguntan, ¿no? ¿Usted jura que la prueba que está presentando es de reciente obtención? Y el contribuyente dice, no, sí, juro, ¿no? Entonces, ahí acaba, digamos, ¿no? Hasta ahí. Ahora, con toda esta información que tiene la administración tributaria, ya ha vencido el plazo de descargos, ¿no? Eh, ya se va a emitir lo que es la resolución determinativa, ¿no? Y dentro de los aspectos principales de la resolución determinativa tenemos los fundamentos de hecho, los fundamentos de derecho, ¿no? Que es diferente. Los fundamentos de hecho es lo que ha ocurrido, ¿no? Que es el trabajo que ha realizado la administración tributaria, ¿no? ¿Cuáles son las observaciones que ha detectado? Y los fundamentos de derecho es la normativa en la cual respalda la administración tributaria para eh, establecer los reparos. En la resolución determinativa se va a establecer la valoración de los descargos. Ahora, no en todos los procedimientos de determinación se van a presentar descargos. Va a haber en algunas situaciones en que no, el contribuyente no va a presentar descargos. Entonces, la resolución determinativa va a ser una copia, podríamos decir, de la vista de cargo. La determinación de la deuda tributaria y la calificación de la conducta son aspectos también nuevos. Viendo los requisitos de la resolución determinativa, el número de la resolución, lugar y fecha, nombre o razón social del contribuyente, NIT o cédula de identidad, el número de la orden de verificación o fiscalización, el número de la vista, base imponible expresada en bolivianos, base cierto, base presunta en la determinación, ¿no? Debe exponerse eso, el alcance del procedimiento de determinación. Acá, hechos, actos, datos, elementos, valoraciones que fundamenten cada observación determinada y la norma específica infringida, ¿no? Que son los fundamentos de hecho y de derecho. Esto también ya está en la vista de K, ¿no? Esto es nuevo, el K, relación de las pruebas de descargo, alegatos, documentación e información presentada por el sujeto pasivo y la valoración por parte de la administración tributaria de cada una de las pruebas y alegatos presentados. Si el contribuyente presenta, pongamos, 5 pruebas, ¿no? La administración tributaria tiene que valorar las 5 pruebas. Si el contribuyente presenta 5 pruebas y 3 argumentos podríamos decir, de interpretación errónea de la norma, tiene que valorar los 5 documentos y sus 3 argumentos de interpretación errónea de la norma. Esta situación ha sido un motivo muy recurrente para que las resoluciones determinativas se anulen porque la administración tributaria a veces valoraba los descargos, a veces no valoraba, no es como comúnmente las tareas, ¿no? A veces queremos hacer las tareas, a veces no queremos hacer, lo que es fácil hacemos, nos gusta hacer, lo que es difícil dejamos de hacer, ¿no? Podríamos poner como analogía eso, los descargos difíciles, ¿no? ¿Qué hacían los servidores? Esto está difícil de responder, ¿no? ¿Qué hacemos? Ya lo pasaremos, digamos, ¿no? Obviamente eso es un criterio o eso, se está generando un vicio de nulidad por no valorar un descargo presentado por el contribuyente. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hace la administración tributaria en La Paz? ¿No? Lo que hacen los servidores públicos en La Paz es copiar textualmente el descargo del contribuyente por partes y después, posteriormente, efectuar la valoración. Eso es lo que hacen. No, no sé si en Santa Cruz, en Cochabamba, hagan lo mismo, ¿no? Pero tampoco es que el contribuyente
bueno, la administración tributaria deba copiar in extenso, ¿no? Porque me parece que lo correcto es que haga el resumen, ¿no? De lo que del reparo, del descargo del contribuyente y llegue a valorar, ¿no? Pero bueno, pues para no incurrir en nulidades por no valoración de descargos, lo que hacen es copian todo, el descargo, punto por punto, y luego pasan a la valoración, ¿no? Bueno, ya es una forma, pero lo importante es acá que sí están valorando, ¿no? Obviamente la valoración tiene que ser fundamentada y motivada, porque la resolución determinativa es un acto administrativo que requiere de fundamentación y motivación, ¿no? Y debe ser, no debe ser arbitrario, ¿no? Por ejemplo, el tema de los descargos que el contribuyente presenta una fotocopia simple del cheque como medio de pago, ¿no? Una valoración arbitraria llegaría a ser, bueno, pues señor contribuyente, usted me está presentando fotocopia del cheque, como administración tributaria no podemos valorar fotocopias, tenemos que valorar original, ¿no? Esa es una valoración arbitraria, ¿no? Porque el contribuyente no puede tener el original. Por otro lado, liquidación de la deuda tributaria, la fecha de emisión por impuesto, periodo de la liquidación, ¿no? La calificación de la conducta y aplicación de la sanción, señalando la disposición que la define como tal y establece la sanción pecuniaria, ¿no? ¿Qué sanción vamos a ver acá? Omisión de pago. ¿Por qué? Porque estamos viendo el principal objetivo del procedimiento de determinación es verificar el correcto cumplimiento de la obligación material del contribuyente. Accesoriamente va a haber el incumplimiento de obligaciones formales, ¿no? Cuando no presente documentación o cuando advierta que no, el contribuyente no ha presentado ningún libro de compra y venta durante esa gestión o durante la gestión fiscalizada y demás. Pero durante el procedimiento de determinación, ¿qué vamos a ver? Generalmente, bueno, siempre, si hay deuda, va a ser la calificación de la conducta, sanción por omisión de pago, artículo 165, el 100% de lo que el contribuyente no pagó, esa es su sanción, ¿no? Plazos y recursos que tiene el sujeto pasivo para impugnar, para reclamar la resolución determinativa y el anuncio del inicio de la ejecución tributaria vencido dicho plazo, ¿no? Le debe comunicar, le debe hacer conocer al contribuyente. ¿Por qué? Porque es un derecho del contribuyente y es una obligación de la administración tributaria eh, darle a conocer cuáles son sus obligaciones y derechos al contribuyente, ¿no? El contribuyente tiene derecho a impugnar esta resolución, tiene estas dos vías de impugnación, tiene un plazo, firme y sello del gerente, ¿no? Acá, una vez emitida la resolución determinativa, ¿no? Nuevamente, acá reiteramos, el 98% me animo a decir, de las resoluciones determinativas van a terminar en deuda. Entonces, ¿qué opciones tiene el contribuyente? O sea, ¿qué es lo que puede hacer el contribuyente? Tiene tres opciones desde mi perspectiva, ¿no? Me parece que no tiene más opciones. La primera opción va a ser pagar, ¿no? Y diga, bueno, sí, efectivamente, mis descargos no han sido suficientes, ¿no? El contribuyente también debe ser objetivo, ¿no? Debe ser claro en su asesoramiento, ¿no? Y el asesor también debe actuar de buena fe y decir, bueno, no creo que en una impugnación vayamos a ganar, ¿no? La valoración de la administración tributaria de los descargos fue correcta, entonces corresponde pagar, ¿no? Es preferible pagar, ¿por qué? Porque te vas a generar un proceso de impugnación, ¿no? Y probablemente vayas a perder. Y si pagas ahora, vas a tener un beneficio de reducción de la sanción, que lo vamos a ver después, ¿no? O tal vez el contribuyente o el asesor le diga, bueno, ¿sabe qué? De los reparos que nos han establecido IVA, IT e IUE, ¿no? Vamos a pagar IVA e IT, pero el IUE vamos a ir a una contienda con la administración tributaria, no una impugnación, ¿no? También podría ser un pago parcial. ¿Y por qué se puede realizar pagos parciales o totales, qué sé yo, parciales en este caso? Porque el artículo 54 del Código Tributario establece que la administración tributaria no puede negarse a recibir ningún pago efectuado por el contribuyente, ¿no? Bajo responsabilidad funcionaria, la administración tributaria debe recibir todos los pagos efectuados por el contribuyente. La otra opción que tiene el contribuyente es decidir impugnar, reclamar, ¿no? Que eso también van a ver ustedes un módulo de impugnaciones dentro del diplomado, ¿no? ¿Cuáles son las vías de impugnación que tiene el contribuyente para reclamar un acto administrativo, en este caso una resolución determinativa que establece deuda? Dos vías de impugnación, ¿no? Como hemos visto en la segunda clase para explicar de dónde viene la jurisprudencia y demás.
para aclarar la demanda contenciosa administrativa de la tributaria, dos vías de impugnación, ¿no? La vía administrativa, y acá también es bueno hacer esta aclaración, la vía administrativa ante la autoridad de impugnación tributaria, el recurso de alzada y el recurso jerárquico, ¿no? El recurso de alzada, la autoridad regional; el recurso jerárquico, la autoridad general de impugnación tributaria. ¿Cuánto demora una impugnación en vía administrativa? Demora aproximadamente 7 meses, ¿no? Y concluido la impugnación vía administrativa, resolución de recurso jerárquico, todavía se puede interponer demanda contencioso administrativa. Ya el que pierda, ¿no?, puede continuar la contienda en Sucre, ¿no? Ya vamos el que pierda, ¿por qué? Porque puede perder la administración tributaria y ellos pueden decidir ir a Sucre en una demanda contencioso administrativa, o puede ser el contribuyente el que pierda y puede decidir continuar su impugnación en Sucre a través de la demanda contencioso administrativa, o ambos pudieron haber perdido, ¿no? Porque se redujo la deuda a la mitad y el contribuyente quería todo y la administración tributaria perdió mitad de la deuda. Entonces ambos pueden ir también a la vía de la impugnación. La otra vía de impugnación es la judicial, ¿no? Que es la demanda contencioso tributario, ¿no? ¿Y cuánto tiempo demora la demanda contencioso tributaria? ¿No? Demora en La Paz por lo menos 3 años hasta que el juez de primera instancia emita la sentencia. Esa sentencia se puede apelar, el tribunal de mayor jerarquía, el Tribunal Departamental de Justicia, eh, puede tardar 1 año hasta 2 años en emitir el auto de vista, ¿no? Y después hay otra apelación más, recurso de casación se denomina. Y esto va a Sucre también. Y en Sucre puede estar 1 año, 2 años, 3 años, ¿no? Entonces, aproximadamente yo veía que son unos 5 años, por lo menos, que se puede demorar en un contencioso tributario, ¿no? En cambio, en un recurso de alzada son 7 meses y su contencioso administrativo, que también es una vía judicial, pongámosle 1 año, 2 años, ¿no? Pero es mucho menor el tiempo. Eso también tiene que sopesar el contribuyente, ¿no? ¿Qué vía de impugnación va a elegir? Y la otra alternativa es no hacer nada, es decir, no pagar. Y si no paga el contribuyente, lo que corresponde es el inicio del procedimiento de ejecución tributaria, ¿no? Estas son las vías una vez concluido la resolución determinativa. Veamos algunos ejemplos, bueno, jurisprudencia, veamos, respecto a la resolución determinativa o el procedimiento de determinación como tal, ya concluido, ¿no? La falta de fundamentación de derecho o la ausencia de cita de respaldo normativo de los reparos establecidos en la resolución determinativa vician de nulidad del acto administrativo. Es decir, la resolución determinativa debe tener los fundamentos de hecho, qué es lo que ha pasado, por qué la administración tributaria está observándole, qué sé yo, el crédito fiscal al contribuyente, por qué le está observando ingresos no declarados al contribuyente, ¿no? Y cuál es el respaldo normativo que ha sido infringido por el contribuyente, ¿no? Si no tiene respaldo normativo, entonces esto es un vicio de nulidad, porque la resolución determinativa está cumpliendo con uno de sus requisitos. El siguiente, la resolución determinativa debe cumplir con los fundamentos de hecho y de derecho correspondientes, no resultando posible derivar dicha obligación legal a otro acto administrativo como la visa de cargo, ¿no? Es decir, si bien la resolución determinativa es el acto administrativo final que viene de dos actos administrativos anteriores, orden de verificación, vista de cargo, perdón, sí, orden de verificación o fiscalización, vista de cargo, no podría simplemente en la resolución determinativa de la administración tributaria, bueno, me ratifico o nos ratificamos en la vista de cargo porque el contribuyente no presentó ninguna documentación de descargos, ¿no? Entonces se confirma lo que es la resolución o la deuda tributaria determinada, ¿no? O no podría decir dentro de la resolución determinativa, bueno, nos remitimos al informe emitido por el fiscalizador, ¿no? El informe número tantos, que ahí sí está la valoración, ahí se establece cuáles son los reparos, ¿no? Y, bueno, pues simplemente se confirma lo que es la deuda, ¿no? Es decir, ¿esto a qué va? Que la resolución determinativa debe ser un acto administrativo que se debe entender por sí solo, es decir, no es necesario que se deba revisar una vista, es decir, todos los reparos, toda la fundamentación debe estar en la resolución determinativa. La vista de cargo lo propio, ¿no? Otro aspecto, ¿no? Que esto es importante.
Procedimiento de determinación nulidad. No es posible añadir cargos o reparos en la resolución determinativa que no fueron establecidos previamente en la vista de cargo, pues de lo contrario se estaría vulnerando el derecho a la defensa del contribuyente, ¿no? Y estos también tienen que estar atentos, ¿por qué? Pongamos como ejemplo depuración del crédito fiscal de las facturas que declara el contribuyente, ¿no? Señor contribuyente, se le depura el crédito fiscal de tales facturas, ¿por qué? Porque usted no presentó los originales, ¿no? En la vista de cargo. El contribuyente presenta los originales porque los ha encontrado, no se ha peleado con el contador, se ha abonado y el contador trajo los originales, acá están tus originales, presentemos a la administración tributaria como descargos. Presenta el contribuyente las facturas originales que eran la observación de la administración tributaria y la administración tributaria señale, ¿no? Ah, bueno, me has presentado originales, pero también te faltan medios de pago, entonces voy a confirmar la depuración, ¿no? Entonces acá está añadiendo un reparo o una observación que no fue expuesta en la vista de cargo. Entonces tienen que estar, se debe verificar esto, ¿no? Estar muy atentos de ver que todo lo que se ha establecido, si fueron 10 observaciones, esas 10 observaciones deben mantenerse en la resolución determinativa, no puede añadirse una más, ¿no? Una observación más. Eso vulnera el derecho a la defensa. ¿Por qué? Porque después de la resolución determinativa no hay otro periodo de descargos, ¿no? Solamente hay un periodo de descargos que es hasta la vista de cargo, que es la vista de cargo, después de la vista de cargo. Entonces, ¿qué pasa si la administración tributaria añade descargos añade reparos a la resolución determinativa? En la impugnación, el contribuyente debe solicitar la nulidad de la resolución determinativa, ¿no? Procedimiento de determinación congruencia, nulidad, congruencia entre los alcances de la orden de verificación y o fiscalización y los reparos establecidos en la vista de cargo y resolución determinativa. Eso también es importante. Vamos a complementar con el otro que tiene similares hechos, les voy a contar de dónde proviene esto, ¿no? En resguardo del derecho del contribuyente a ser informado sobre el inicio, naturaleza y alcance de la fiscalización como su conclusión, artículo 70, ¿no? Del Código Tributario, ahí están los derechos del contribuyente. Además de los derechos al debido proceso y defensa, la administración tributaria no puede establecer en la vista de cargo y resolución determinativa deuda tributaria sobre impuestos que no se encontraban en el alcance de la orden de fiscalización o verificación, ¿no? Entonces, ¿de dónde vienen estas dos sentencias? Vienen de dos casos y les voy a comentar cómo han iniciado, ¿no? Era una orden de fiscalización, ¿no? Una orden de fiscalización, sabemos que la fiscalización es todos los impuestos que está obligado a tributar un contribuyente de por lo menos una gestión fiscal. Entonces le han fiscalizado a un contribuyente por el IVA, por el IT y por el IUE, eso señalaba la orden de fiscalización. En la vista de cargo le han añadido, y bueno, le han establecido reparos por el IVA, por el IT y por el IUE, pero le han añadido reparos u observaciones o deuda por el IUE beneficiarios del exterior. Entonces el contribuyente, obviamente, no ha reclamado ese momento, no se ha dado cuenta, podríamos decir, o tal vez el asesor no dijo nada, ¿no? Pero una vez notificada la resolución determinativa, el otro asesor, podríamos decir, dijo, bueno, está bien, acá hay una orden de fiscalización y en la orden de fiscalización se está delimitando todo el trabajo que tiene que efectuar la administración tributaria. Si el alcance era IVA, IT e IUE de la gestión 2017, en la visa de cargo y en la resolución determinativa no te podían haber añadido IUE beneficiarios del exterior, ¿no? Esa es una incongruencia de la administración tributaria. Entonces, impugnan a través de un recurso de alzada, ¿no? Y el recurso de alzada y el recurso jerárquico, bueno, pues la autoridad, había dos criterios, ¿no? Como siempre, ¿no? Una parte, el servicio de impuestos tenía un criterio y la administración, el contribuyente tenía otro, ¿no? Y el criterio del servicio de impuestos era el siguiente. Bueno, hay una diferencia entre orden de verificación y orden de fiscalización, lo que hemos aprendido, ¿no? La orden de fiscalización es todos los impuestos que está obligado a tributar el contribuyente de por lo menos una gestión fiscal. Y si hablamos de todos los impuestos y hemos señalado en la orden de fiscalización IVA, IT e IUE, entonces estábamos habilitados para poder establecer deuda por el IUE beneficiarios del exterior, ¿no? El contribuyente aplicó lo que es el artículo
68, perdón, derechos del contribuyente y dijo, ¿no? El contribuyente tiene el derecho de ser informado sobre el inicio, la naturaleza y el alcance de la fiscalización como su conclusión, ¿no? Y el inicio y la naturaleza de la fiscalización estaba delimitada al IVA, al ITE y al IUE, ¿no? Porque el IUEB, bueno, pues tiene componentes diferentes al IUE. Entonces, me están vulnerando mi derecho al debido proceso y a la defensa, porque se ha establecido el reparo de manera incongruente. La Autoridad General de Impugnación Tributaria resolvió la controversia y le dio la razón a la Administración Tributaria. Y les dijo, bueno, sí, efectivamente, la orden de verificación no es igual a la orden de fiscalización, y la orden de fiscalización son todos los impuestos que está obligado a tributar un contribuyente, y dentro de esos impuestos está el IUEBE, por las características de la actividad del contribuyente. Entonces la determinación de la deuda es correcta, no hubo incongruencia, ¿no? El contribuyente no estuvo de acuerdo con esta decisión y se fue a Sucre, al Tribunal Supremo de Justicia, en una demanda contenciosa administrativa, y recién en la demanda contenciosa administrativa, en la sentencia, el Tribunal Supremo le dio la razón al contribuyente. Sí, efectivamente, la administración tributaria debe delimitar su acción, su campo de acción de investigación en la orden de fiscalización, y no puede añadir de manera incongruente reparos establecidos, que no han sido establecidos, perdón, en la orden de fiscalización, en la vista de cargo y resolución determinativa. Algo similar ocurrió con otro contribuyente, pero eso también tiene que ver en las órdenes de fiscalización, y era parecido, ¿no? Pero en este caso decía, IVA, formulario 200, IT, formulario 400, e IUE, formulario 500. Y en la vista de cargo le añadieron el IUE, formulario 530, creo que es, agentes de retención, no sé específicamente cuál es, ¿no? Pero era 530. Y bueno, pues le establecieron reparos por el 530 más, ¿no? Ahí el contribuyente también impugnó y fue a la autoridad de impugnación tributaria, similares criterios, pero en este caso sí, la Autoridad General de Impugnación Tributaria señaló, no, evidentemente en la orden de fiscalización, por más que sea una fiscalización total, se ha delimitado el trabajo de acción, de investigación, de control, de comprobación, identificando formularios específicos, 200, 400, 500. Entonces, ya establecer el 530 más es una incongruencia de la administración tributaria. Ahora, el alcance de la nulidad, ¿hasta dónde? La pregunta es, ¿hasta dónde tiene que anular la administración tributaria el trabajo de, o el procedimiento de determinación? ¿Hasta la orden de, perdón, hasta la vista de cargo, hasta la orden de fiscalización, o solamente la resolución determinativa? ¿Qué dicen ustedes? ¿Dónde se genera el vicio de nulidad? ¿Dónde está la irregularidad? ¿En la resolución determinativa, en la vista de cargo o en la orden de fiscalización? ¿Hasta dónde ha anulado obrados el Tribunal Supremo de Justicia en este caso? Perdón, Mariel, no se escucha muy bien. Hasta la vista de cargo. Muy bien, a ver, acá hay dos personas más que están participando. Querubín dice hasta la resolución determinativa, ¿no? Marcelo Barreto, hasta la vista de cargo. Muy bien. ¿Alguien Doctor, más, tal vez? Sí, sí, doctor Carminia le habla. Mi parecer es hasta la vista de cargo. sí, muy bien. Y en realidad sí, ¿no? El vicio de nulidad radica en la vista de cargo, no en la orden de fiscalización, porque la orden de fiscalización está bien. O sea, donde se generó la incongruencia fue en la vista de cargo, ¿no? Ahora bien, el vicio de nulidad no se genera en la resolución determinativa. ¿Por qué? Porque la resolución determinativa tiene como respaldo la vista de cargo, ¿no? Entonces, por eso, la nulidad tiene que ser, o se ha anulado, perdón, obrados hasta la vista de cargo.
Muy bien, hasta acá vamos a ver un ejemplo y con esto también voy a requerir su participación para ver un caso, una fiscalización a un contribuyente, ¿no? Bueno, vamos a ver algunas piezas se ve el documento PDF, ¿verdad? Sí, dice, sí, doctor, se ve. Gracias, ¿no? Entonces, acá hay un índice para la foliación del trabajo, o sea, qué es lo que se va a realizar. Bueno, esto no nos interesa mucho, pero acá está la orden de verificación, ¿no? Y vemos, o recordamos, perdón, cuáles son los requisitos, el número de la orden de verificación, el lugar y fecha, La Paz, agosto 2017. Bueno, acá vamos a ver una peculiaridad o una particularidad, ¿no? Información del dependiente, acá, número de carnet o NIT, ¿no? El nombre, dirección. Acá vamos a ver datos o información del agente de retención, ¿no? Y vamos a ver por qué en este caso el agente de retención más está dentro del alcance. Y acá lo más importante que hemos visto es el alcance, ¿no? Impuestos, hechos y elementos y gestiones y o periodos, ¿no? Verificación del crédito fiscal contenido en las facturas presentadas por el dependiente como pago a cuenta del RC-IVA mediante el formulario 110 que se detallan en anexo adjunto, ¿no? Periodo 2014, mayo y agosto. Nombre de los fiscalizadores actuantes, firma y sello del gerente, ¿no? Esta fiscalización tiene que ver, bueno, es una fiscalización, una verificación, perdón, ya hablando con términos correctos, no una verificación, respecto al RC-IVA de un dependiente, ¿no? De las facturas que le ha entregado a su empleador. Por eso también el empleador también está acá como agente de retención y va a actuar como agente de información también. Acá el detalle de diferencias, ¿no? Eso es lo que va acompañado con plazo, digamos, de los 5 días, 10 días, 15 días, acá, ¿no? Pero acá, como viendo las características del alcance, vamos a ver que es diferente, ¿no? ¿Qué es lo que le están observando? Dos facturas, ¿no? Estas dos, la 104325, la 2930 de mayo 2014, de agosto 2014, ¿no? Por diferentes montos que el dependiente las ha declarado en su formulario 110 y la ha entregado al empleador, ¿no? Y esto es lo que está observando la administración tributaria. Pero acá, esta es una de las particularidades, ¿no? En tal sentido, ¿no? Se le comunica que el Servicio de Impuestos procedió a requerir a su empleador la documentación presentada por usted como pago a cuenta del impuesto RCIVA en los periodos observados como contribuyente en relación de dependencia, por lo que en el plazo máximo de 5 días hábiles posteriores a la notificación con la presente, deberá apersonarse a las oficinas del Servicio de Impuestos Nacionales a objeto de que se le aclare las observaciones antes expuestas, se le oriente sobre la forma de efectuar el pago y o presente los descargos correspondientes, ¿no? Entonces, como ya le han pedido la información a la gente de retención al empleador respecto a la factura que ha presentado y al formulario 110. Entonces, lo que le dicen, persónese en el plazo de 5 días porque debemos entender que es una orden de verificación interna para que le expliquemos qué es lo que tiene que hacer o le expliquemos el motivo del inicio de la verificación. Muy bien, la vista de cargo, ¿no? El número de la vista de cargo, lugar y fecha, el nombre del contribuyente, el NID, dirección, el número de la orden, y acá empieza como un cuentito, ¿no? Mediante la presente, comunicamos a usted que como resultado de la orden, perdón, como resultado de la verificación interna correspondiente al RCI, todo va contando, ¿no? Estas son nuestras facultades, el 92, 93, 95, 96, 100, 104, ¿no? Eso es lo que nos respalda. Acá la base imponible sobre base cierta, bueno, acá no explica por qué sobre base cierta, ¿no? Pero ya señala, fue sobre base cierta, ¿no? En fecha se le notificó personalmente al contribuyente con la orden de verificación interna, bueno, y el contribuyente había presentado descargos acá, bueno, antes de que se le aperture los plazos de descargos, ya ha presentado, ¿no? Y eso se ha valorado. También puede hacerlo, pero eso no lo vamos a ver. Vamos a ver más abajo cuál es el motivo de la observación de la administración tributaria, de los reparos. No, esto es análisis de facturas declaradas por el dependiente. Y esto es lo que yo necesito, bueno, lo que necesito que me digan. ¿Es correcto o no es correcto? ¿No? El alcance, dos facturas, ¿no? Por montos.
¿Cuáles son las observaciones A y B? ¿No? Aclaraciones de las observaciones. Inciso A. Factura no válida para descargo del RSI. La factura registrada en el formulario 110 por el dependiente no fue presentada por el agente de retención, por lo que en aplicación al numeral 1, parágrafo primero del artículo 41 de la LND 10.00.1607 corresponde a su depuración. Este es la anterior reglamento, ¿no? Resolución normativa del directorio de sistema de facturación, ¿no? El sistema de facturación virtual actual es el 2116, como ustedes conocen bien. Pero bueno, no, respecto al crédito fiscal y demás, no ha tenido variaciones. El inciso B, factura no válida para descargo del RSI-VA, dice, ¿no? La nota fiscal no consigna el CI en la cédula de identidad del dependiente. Por tanto, la misma no acredita validez para el cómputo del crédito fiscal IVA de conformidad a lo establecido en el parágrafo primero, numeral 4 del artículo 41 del RND 1607, ¿no? Que señala, en caso que el comprador sea sujeto pasivo del IVA y del RSI-VA, al mismo tiempo, deberá solicitarse consigne el NIT en los documentos de gastos relacionados a la actividad grabada por el IVA y el documento de identificación en aquellos que respalden gastos personales a efectos de descargar el RSI-VA, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado acá? El contribuyente era dependiente, ¿no? Dependiente, por eso ganaba, pongámosle un monto mayor a 9.800 y, bueno, pues estaba obligado, era sujeto pasivo del RSI, ¿no? Pero también tenía otra actividad, podríamos decir, era docente, ¿no? Era docente porque trabajaba en una institución pública, Ministerio de Defensa, hemos visto, trabajaba como docente y daba clases, ¿no? Y por dar clases también estaba obligado a tributar por el IVA, por el IT y por el IWE. Entonces, cuando iba a realizar sus compras, ¿no? Clasificaba, ¿no? Qué sé yo, comida, cualquier compra para el RSI iba con su número de carnet y cualquier otra compra que sea o esté relacionada con su actividad, la declaraba con su NIT, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado acá? El contribuyente ha declarado esas facturas con su NIT, no con su carnet. Y el agente de retención, dirán ustedes, ¿no? ¿Quién se encarga de ver eso? Generalmente es el empleador, ¿no? El empleador es el que se encarga de ver. Recursos humanos ve y dice, mira, me has presentado estas facturas con tu NIT, toma, o estas facturas no tienen ni tu nombre, ni tu apellido, y no están a tu NIT, toma, te devuelve, ¿no? Pero en este caso, bueno, el filtro del que es el agente de retención pasó por alto, ¿no? Y, bueno, pues igual lo han considerado para crédito fiscal, ¿no? Cuando debieran estar con su carnet, están con su NIT. Ahora, la pregunta ¿es correcta esta apreciación o estos descargos, perdón, estas observaciones que efectúa la Administración Tributaria para depurar o para dejar sin efecto estas dos facturas, son correctas? ¿Qué opinan ustedes? ¿Es correcto que le depuren la factura porque el agente de retención no ha presentado el original de la factura eh, declarada por el dependiente en su formulario 110? ¿No? Lo que está haciendo acá el servicio de impuestos es asimilar los requisitos de la apropiación del crédito fiscal de las facturas que se declaren el IVA para el RSI-IVA, ¿no? A ver, perdón, creo que querías comentar algo, Zulema. En este caso, pues, en este caso, por ejemplo, cuando al empleador vamos presentando solo fotocopia, podemos asimilar que lo hemos extraviado, que lo ha extraviado, pero esa fotocopia tendría que estar validado por el proveedor, o sea, prácticamente con un sello. Algún rato Impuestos Nacionales me hizo valer eso. Si está sellado en la parte de atrás o en la parte de adelante con el sello del proveedor, se puede dar curso, pero si no, no, si es una fotocopia simple no sirve. ¿Ah? Muy bien, muy bien.
Pero en este caso la observación es que el agente de retención no ha presentado el original de la factura. Y por otro lado, bueno, pues que ha declarado el contribuyente facturas con su NIT, no con su carnet, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo con esas observaciones? Mm, Tendría que estar, no le serviría para su descuento, porque para el descuento del IVA necesariamente tiene que estar tu número de carnet y no el NIT. Ya, muy bien. Entonces, si tiene segunda actividad, entonces directamente esa factura tendría que ir, depurarse, ir para su segunda actividad, pero para su descuento con el IVA no va. Está bien. ¿Alguien tal vez tiene otro criterio? Buenas noches, Doctor, doctor. en este punto, en el inciso A, ¿hasta dónde llega la obligación del dependiente? Porque el agente de retención es el que está, el que se presenta la factura, es el encargado del resguardo de la documentación y no el dependiente, ya que no tiene el acceso al resguardo de dicha información. En el caso del segundo, evidentemente quien se apropia del crédito fiscal es el contribuyente con el número de NIT, entonces deja de tomar el valor de crédito fiscal o en calidad de dependiente, ¿no? Con su carnet de identidad. Sí. Muy bien, está bien. Está bien, a ver, Rolly. Respecto a la pregunta que hace, doctor, el dependiente como el contribuyente tiene la obligación, el dependiente, de entregar la factura correcta, con su NIT, o con su número de carnet para su RCIVA, para su descargo, y con su nombre, apellido, o solamente que cuente con el apellido. Y también esto en cuestión de la bancarización, toda factura que sea arriba de los 50,000, el dependiente debe presentar con el respaldo de la compra para que cuando impuesto haga la fiscalización se presente con su hecho fehaciente de pago. Sí, así es. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Lo siguiente, en el inciso A, sí, está alcanzado, digamos, para que se pueda depurar esa nota fiscal. Bueno, perdón, en el inciso B, perdón, no Ya. corresponde porque no lleva el NIT, ¿no? O lleva el NIT, pero no su carnet de identidad, su cédula de carnet de identidad, que es lo correcto en el caso de dependiente. En el caso del inciso A, no estoy de acuerdo en que se depure, ¿no? Porque según mi criterio, es el agente de retención el que tal vez por algún olvido, o qué sé yo, por algún entrepapelamiento, no ha entregado o no lo ha hecho notar, pero hay la nota, existe la nota fiscal, ¿no? Entonces no tendría que depurarse, así sea una fotocopia simple ya legalizada o del original está presentando, existe. Entonces, en el inciso B, sí, no corresponde el cómputo del crédito fiscal. Muy bien. ¿Sí? ¿Alguien más? Eh, Ca- ¿Sí? Doctor, buenas noches, Carminia le habla. Con respecto, digamos, al inciso A sobre la factura no válida, que no ha presentado, digamos, la factura original, mucho depende también del fiscalizador, por ejemplo, en impuestos nacionales. ¿Qué es lo que hace también el fiscalizador? Entonces va a cotejar las facturas en base a su sistema, viendo, digamos, los datos si es que está registrada en su sistema. Ahora también el fiscalizador, ¿qué es lo que hace? Muchas veces llama al proveedor de la factura para ver y cotejar estos datos, ¿no? Entonces, ahí va a depender del fiscalizador si es que se le valida la factura no le valida. Y con respecto al inciso B, esta factura, si no está con el carnet de identidad del dependiente, entonces no es válido. Entonces sí sería
correcto lo que le han invalidado la factura. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Licenciada Doctor, Cireli. buenas noches. Doctor, buenas noches, Kerwin le habla. ¿Cómo está? Dígame. Tengo una situación, doctor, respecto al ejemplo que nos da para analizar. A ver, si dice, aquí dice en el inciso A, ciertamente dice que la factura no fue presentada, dice, por el agente de retención. No es obligación del agente de retención presentar esa factura. Ahora, respecto a la depuración del crédito fiscal de esa factura en el inciso B, ahí tengo, en este momento se genera puedo decir, una confusión respecto a la presentación. Le comento un caso anterior de que similar a este, pero con la obligación de presentar una factura con el número de identificación tributaria. La misma contenía solamente el número de carnet. El contribuyente tenía una actividad comercial, pero el fiscalizador le tomó la factura como crédito fiscal porque contenía, número uno, el nombre correcto, el número de carnet, y la tomó como válida esta factura para apropiarse del crédito fiscal. Entonces, ahorita con el ejemplo que nos da en el inciso B, entonces ya utilizando esa jurisprudencia paralela, en mi criterio personal, puedo decir que la factura para descargo de RC IVA con número de identificación tributaria puede servirle. Puede servirle. Está el nombre correcto, todo está correctamente escrito en la factura o en la nota fiscal. Sí, muy bien. Muchas gracias por el ejemplo. Licenciada Garrido, Cireli también quería comentar algo. Buenas noches, doctora. En el caso A, yo he tenido un caso, ¿no?, sobre una factura que le estaban fiscalizando a otro proveedor, y que me pidieron a mí una certificación, y a eso me voy al ejemplo que decían las licenciadas sobre la factura, si no tiene validez, la fotocopia. Entonces, sería en este caso ir al proveedor y que le certifiquen esa factura. Y ahí también los de fiscalización piden los libros que ellos declaran, la factura y sus declaraciones juradas. Ahora ya en todo caso, si el proveedor o el cliente no quiere brindarle eso, ya no hay cómo descargarse, ¿no?, tener prueba. Ahora en el segundo caso, ahí yo veo que en el ejemplo de que como agente de retención no podemos recibir fotocopia. Ahora sí pueden haber siniestros en los lugares donde uno tiene archivado. En mi caso, por decir, hubo una lluvia y se inundó el depósito y perdimos documentación de años. Entonces, se presenta igual un descargo para unas certificaciones. Y también lo que decía la licenciada, mucho depende del funcionario, del criterio que tiene cada funcionario que nos toca, ¿no? No todos tienen el mismo criterio, digamos. Yo eso le quería comentar porque nos ha pasado, como le digo, una lluvia y el depósito, y se nos fue mucha documentación, no pudimos recuperar. Y en este Bien, caso también, como agentes de detención, nosotros no podemos recibir fotocopias. Esas serían
mi comentario, doctor. Muy bien, muchas gracias, ¿no? Muy enriquecedor sus aportes para poder dilucidar un ejemplo, ¿no? Que un ejemplo real de cómo la administración tributaria efectúa sus fiscalizaciones, en este caso un dependiente. Ahora, yo considero lo siguiente, ¿no? El agente de retención, el empleador, sus facultades son verificar, obviamente no puede aceptar facturas, fotocopias, ¿no? Tiene que verificar que sean originales y hasta dónde se limita su accionar es verificar que estén a nombre del dependiente y al número de cédula de identidad, ¿no? En este caso, bueno, pues me imagino que se le pasó, ¿no? Porque como somos humanos, todos cerramos, ¿no? Se le fue a la gente de retención y, bueno, se ingresaron estas dos facturas con NIT, ¿no? Ahora la pregunta es correcto que le sancionen al contribuyente o que le depuren al dependiente por el incumplimiento del agente de retención? Entonces la respuesta es no, ¿no? Y acá hay dos situaciones también que hay que aclarar. Es decir, tenemos tres criterios actualmente dominantes para la apropiación del crédito fiscal de las facturas que declara el contribuyente respecto al IVA, ¿no? Factura original, medios de pago y que esté vinculado con la actividad. Pero eso es para el IVA. ¿Se aplican los mismos requisitos para el RSIVA? La respuesta es no, ¿no? No se aplican los mismos requisitos para el RSIVA. ¿Por qué? Porque la factura original no lo puede tener el dependiente porque está en custodia del agente de retención. Medios de pago, ¿por qué? Porque no tiene la obligación no tiene, pues es dependiente. No tiene que tener libro de compras y ventas, cheques y demás, ¿no? Y que esté vinculado con su actividad tampoco, pues contribuyente, y esto es algo que ya se ha dilucidado hace tiempo, ¿no? La administración tributaria no puede depurar facturas del dependiente por compras, qué sé yo, de cualquier cosa, ¿no? Había mucha depuración de muchas verificaciones internas a dependientes porque han declarado tarjetas de telefonía, ¿no? Y le decía, pero ¿por qué tanta tarjeta me estás declarando? Tú tienes una cabina telefónica, qué sé yo, tienes una... Y en realidad lo que dijo, y esto es de acuerdo a la finalidad del RSIVA, ¿no? El RSIVA no tenía una finalidad recaudatoria en un inicio. La finalidad era que todas las personas pidan carnets, pidan factura en las compras o compren en el mercado formal. Al igual que este régimen de reintegro que tenemos actualmente del IVA, ¿no? Para las personas que no son servidores públicos y que no tienen un sueldo mayor a 9,000, es esa misma finalidad, que las personas compren en el mercado interno, que pidan factura. ¿Por qué? Porque el que soporta la carga tributaria en las compras es el comprador, ¿no? Entonces, este criterio, el primero, bueno, en resumen, esto ya se ha resuelto, ¿no? Esta determinación ya se ha resuelto y la Autoridad General de Impugnación Tributaria resolvió respecto la primera observación de inciso A, básicamente que esa observación no corresponde. ¿Por qué? Porque no está en custodia del empleador, del dependiente. La factura original está en custodia del empleador y si el empleador lo ha extraviado, bueno, no lo ha presentado, no se le puede atribuir ese incumplimiento, no puede ser de responsabilidad del dependiente fiscalizado, ¿no? O perdón, verificado. Respecto al inciso B, sí han confirmado porque han aplicado la letra estricta de la norma, ¿no? No la finalidad de la norma, ¿no? Y aquí retomamos lo que es el principio de verdad material otra vez. ¿Por qué? Porque el contribuyente al momento de realizar la compra, bueno, acá, como ustedes lo han señalado, y el licenciado Querubín también dijo, en un ejemplo contrario, sí al contribuyente le hacen valer con el número de carnet, no con NIT. ¿Por qué? Porque el servidor público ha entendido que más allá de las formalidades está pues el derecho que tiene el contribuyente de apropiarse el crédito fiscal. ¿Por qué? Porque ha soportado el gasto, ¿no? Ha efectuado la compra, tiene medios de pago y demás, ¿no? En este otro caso, la Autoridad General de Impugnación Tributaria ha aplicado lo que es la letra estricta de la norma y ha dicho, bueno, como has dictado, qué sé yo, tu número de NIT y no de carnet, no vale, ¿no? Pero no advierte que el contribuyente, por un lado, ya ha pagado ese crédito fiscal al momento de la compra, ¿no? Y al momento de depurar la administración tributaria, está cobrando otro crédito fiscal, ¿no? Porque la deuda tributaria va a ser el crédito fiscal depurado, es decir, la administración tributaria o el Estado se está apropiando dos veces, ¿no? De un mismo o de una misma carga tributaria. ¿Por qué? Por una formalidad, porque tenemos el número el carnet, perdón, la razón social, el apellido del dependiente,
y el número de carnet sumado 3 dígitos, que es el NIT, ¿no? Entonces, este caso se quedó ahí en la Autoridad General de Impugnación Tributaria. El contribuyente no quiso ir hasta el Tribunal Supremo. Probablemente en el Tribunal Supremo podíamos tener un resultado diferente, ¿no? Pero, bueno, pues también costo-beneficio. Vean cuánto es la deuda, ¿no? Son 12.000 bolivianos de las dos facturas. Bueno, también, bueno, hay que ver también cada condición, ¿no? Pero tal vez si hubiera sido un monto mayor, él hubiera decidido ir hasta Supremo. Pero esa es lo que quería compartir con ustedes. Continuamos viendo los requisitos, ¿no? Que es lo que queríamos ver. ¿Sí? Doctor, ¿Sí? una cosita. En mi opinión, en el caso B, considero que es una responsabilidad del dependiente al llenar el formulario 110, ahí indica si vas a hacer con carnet de identidad o con el NIT. Y si el dependiente al comprar un artefacto en su factura pone NIT, sería responsabilidad del dependiente, ya que su responsabilidad era poner carnet de identidad. Yo considero que correspondía a la anulación de esa factura o de no tomar en cuenta el crédito fiscal, porque ya que es una responsabilidad del dependiente, o no sé si estaría mal. No, claro, en realidad el criterio que tiene usted es el que ha prevalecido en la vía de impugnación, ¿no? O sea, la Administración Tributaria ha aplicado lo que está establecido en la ley, y la Autoridad General de Impugnación Tributaria lo propio, ¿no? Evidentemente es una responsabilidad del dependiente al momento de realizar las compras, discriminar qué es para ese IVA con carnet, qué es para el IVA con NIT, ¿no? Y al momento de presentar el formulario 110 también es responsabilidad. Entonces, obviamente lo podemos ver desde dos puntos de vista, ¿no? Siempre va a haber dos puntos de vista, ¿no? Y el que ha prevalecido en este caso es el que usted, licenciado Carizaya, es el que expresa, ¿no? Entonces, no todos podemos tener la razón, ¿no? Yo lo que les comento es mi criterio también, ¿no? Obviamente, si hubiera acá servidores públicos de la administración, me podrían decir, no, pero, licenciado, tenemos que aplicar lo que es la ley, y no es que esté mal, ¿no? Pero siempre va a haber dos criterios. Muy bien. Veamos acá, en la vista de cargo, lo que es importante es la liquidación, ¿no? La liquidación de la deuda. Acá igual, ustedes conocen el artículo 47, base imponible, es el monto de la factura, el tributo emitido es el 13%, mantenimiento de valor, impuesto actualizado, tasa de interés actualmente 4, 6 y 8%, la sanción por la conducta, ¿no? La deuda tributaria. La sanción por la conducta, que es lo que hemos visto, ¿no? El 100% de lo no pagado, ¿no? Si el impuesto actualizado es 464, la sanción por la conducta son 464. Lo que el contribuyente declaró y no debió declarar, ¿no? Digamos, es el 13% del total de las facturas, que son 1.643 de la gestión 2014. Esta liquidación es la gestión 2019, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 5 años después, estos 1.600, perdón, impuesto actualizado, 1.904, a la fecha de liquidación, van a ser 4.201, ¿no? Entonces, para que veamos cómo se actualiza la deuda, ¿no? Que puede duplicarse, triplicarse tranquilamente, y ese es un monto bajo, ¿no? Acá es lo que les decía, el concepto y el respaldo legal. Esto es, los fundamentos de hecho, lo que ha pasado, y acá, ¿qué es lo que ha infringido el contribuyente, ¿no? Como requisito. Bueno, esto es lo que queremos ver, reducción de sanciones y esto, ¿no? Muy bien, acá tenemos la resolución determinativa, igual nuevamente número, lugar y fecha, nombre del contribuyente, número de la orden, ¿no? Acá nuevamente como una relación de hechos, ¿no? Análisis de las facturas, acá nuevamente están las observaciones, ¿no? Determinación de la deuda sobre base cierta, la liquidación nuevamente, ¿no? La vista de cargo. Girada la vista de cargo, la misma ha sido notificada personalmente al contribuyente en fecha tantos, en fecha 9 de abril el dependiente presentó descargos, ¿no? Y acá están sus descargos, ¿no? Nulidad de la vista de cargo por establecer reparos fuera del alcance, todo, el análisis, ¿no? Uno de los requisitos de la resolución determinativa son
Si presenta descargos el contribuyente, debe haber una valoración o análisis de los descargos, ¿no? Acá también, todo tiene valoración, ¿no? Nulidad, valoración, nulidad, valoración, ¿no? Todo está valorado, ¿no? Pero en realidad no le hicieron valer nada, pero está valorado, es lo que nos interesa. Respaldo legal, pues la fundamentación también, ¿no? Y finalmente, calificación de la conducta, ¿no? Corresponde calificar la conducta del dependiente como omisión de pago, sancionando con el 100% del tributo omitido, ¿no? Resuelve determinar sobre base cierta la deuda, ¿no? La deuda sobre el incumplimiento de la obligación tributaria material. Perdón, la determinación de la deuda. La sanción por el incumplimiento de la obligación tributaria material, el 100%, ¿no? Intimar al contribuyente, esa es la conclusión de ambos. ¿Cuánto es lo que tiene que pagar? 4.247. Y esto también es importante, ¿no? Bajo combinatoria de iniciar la ejecución tributaria en caso de incumplimiento, alternativamente se aperturan los plazos para interponer los recursos que le franquea la ley. 15 días de acuerdo al artículo tantos de la ley 1340, ese es el proceso contencioso tributario, tiene 15 días, 20 días de acuerdo al artículo 143, el recurso del SAM, ¿no? Reducción de sanciones, que vamos a ver ahora, y eso es todo, ¿no? Entonces, hasta ahí el procedimiento de determinación, un procedimiento de determinación normal, podríamos decir normal, ¿no? Vamos a ver algunos casos especiales, y estamos ya con poco tiempo, ya vamos a... La idea central del módulo era ver todo lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Estos ya son partes excepcionales, por eso son casos especiales, ¿no? Artículo 11 de la RND 3216, que es lo que hemos analizado también. Caso 1, caso 2, caso 3, ¿no? Procesos de determinación sin adeudo tributario o con adeudo tributario pagado. Es decir, la orden de verificación o fiscalización se le notifica al contribuyente, el contribuyente presenta la documentación requerida por la administración tributaria y de acuerdo a esa documentación e información, la conclusión del servicio de impuestos va a ser, bueno, no hay deuda, no hay multa, todo está bien, ¿no? Con esta información que nos ha proporcionado el contribuyente, todo está claro, entonces se omite emitir, ya no se va a emitir la vista de cargo, se va a emitir directamente la resolución determinativa. Y en la resolución determinativa se tiene que establecer que se ha valorado la documentación, todo, y de acuerdo a aquello, todo está bien, no hay deuda. Una opción. La otra opción, pago de la deuda y sanción antes de la vista de cargo y emisión de la resolución determinativa, ¿no? Lo que hacen los servidores públicos va a ser persuasión de cobro, ¿no? ¿Por qué? Nuevamente, la naturaleza de las administraciones tributarias son entidades recaudadoras por excelencia. Todos los servidores públicos del servicio, la mayoría, no todos, tienen una meta que cumplir, en recaudación. Y los funcionarios públicos del Departamento de Fiscalización, que se encargan de emitir la vista de cargo, le pueden llamar al contribuyente, ¿no? Señor contribuyente, ya está lista su vista de cargo, pase, le vamos a explicar, ¿no? Y el contribuyente va y le dicen, bueno, te hemos observado por tal, y tu deuda es 10.000. Con la sanción van a ser otros 10.000, vas a pagar con la actualización unos 25.000. Pero si pagas antes, te vamos a perdonar la sanción. ¿Antes de qué? Antes de la emisión de la vista de cargo. Entonces, te aconsejamos que pagues, que esto, que lo otro y demás. Y el contribuyente dice, bueno, no quiero tener problemas con impuestos, además, bueno, paga. Antes de la vista de cargo, paga y se va a emitir lo que es la resolución determinativa, pero ya pagada. Es decir, el contribuyente ha incurrido en estas infracciones, ha omitido, ha declarado facturas que no corresponden, tal, se le ha establecido deuda, pero como ha pagado antes, se declara extinguida la obligación tributaria, ¿no? Otra opción. Y la otra opción es notificarle al contribuyente la vista de cargo y 10 días posteriores a la vista de cargo, el contribuyente puede pagar y se va a acoger a lo que es la figura del arrepentimiento eficaz y no va a pagar sanción, ¿no? Y se va a emitir una resolución determinativa pagada. De todo esto, de estos dos ejemplos que estamos poniendo, yo siempre les voy a recomendar lo siguiente. No paguen hasta antes de la vista de cargo. ¿Por qué? Porque en la vista de cargo, el contribuyente ya va a saber cuáles son los reparos de la administración tributaria.
Ahora, ¿qué es lo que hacen los servidores públicos? Le hacen, como les digo, les hacen una persuasión a los contribuyentes para decir, si me pagas hasta antes de la vista de cargo, no vas a tener sanción. Obviamente eso es cierto, pero si le notifican la vista de cargo y el contribuyente paga hasta el 10º día la deuda, igual no va a tener sanción, ¿no? Es decir, el servidor público le da una verdad a medias al contribuyente, no le da todas las opciones. Pero lo que nosotros tenemos que hacer como asesores, que nos estamos especializando, es dar todas las opciones que tenga el contribuyente. Porque ¿qué tal si en la vista de cargo hay reparos que se pueden sustentar, que se pueden levantar o que se pueden pelear, ¿no? Obviamente el contribuyente va a decidir, bueno, tengo 10 reparos, 10 observaciones, voy a pagar, o se puede pagar de 4 de 5, que eso sí, no voy a poder respaldar, y de los otros, bueno, pues prefiero presentar descargos, irme hasta impugnación y demás, ¿no? Entonces, igual va a tener el contribuyente, una vez notificada la vista de cargo, 10 días para pagar sin sanción, ¿no? Esa es mi recomendación. Siempre paguen o siempre esperen que se notifique la vista de cargo y en función de la vista de cargo se tome la decisión. Caso 2. Adeudo tributario no pagado en una fiscalización total, fiscalización parcial o verificación externa. Bueno, esto tiene que ver con la organización de la administración tributaria, ¿no? Esto lo vamos a ver al final. Pero la orden de fiscalización total, fiscalización parcial o verificación externa, por el alcance, la resolución determinativa va a ser emitida por el departamento jurídico. Eso es lo que dice. En cambio, la orden de verificación interna, la resolución determinativa va a ser emitida por el departamento de fiscalización. Bueno, entonces de momento esto no se entiende, o para las personas que ya conocen se entiende, ¿no? Las orden de verificación interna, la resolución determinativa la va a emitir el departamento de fiscalización. Orden de fiscalización total, perdón, resolución determinativa que tenga como inicio orden de fiscalización total, fiscalización parcial o verificación externa, la va a emitir el departamento jurídico. Esto es simplemente para que nos ubiquemos dónde está el proceso. Muy bien, esto, el tema del arrepentimiento eficaz, reducción de sanciones, ¿no? Orden de fiscalización o verificación. Vista de cargo, resolución determinativa, recurso de alzada, resolución de recurso de alzada, resolución jerárquica, ¿no? Entonces, lo que les decía, la sanción por no pagar o la calificación de la conducta por no pagar o no cumplir correctamente con las obligaciones tributarias o apropiarse crédito fiscal que no corresponde por el contribuyente y que sea advertido en un procedimiento de determinación. En la vista de cargo se establece la deuda preliminarmente. El contribuyente puede pagar 10 días posteriores a la notificación y ya no va a tener sanción. Se denomina arrepentimiento eficaz, artículos 156 y 157 del Código Tributario. Ahora, ¿qué pasa si no pagó en los 10 días, ¿no? Pero después advierta, no, tenemos que pagar nomás, ¿no? Hasta antes de la emisión de la resolución determinativa, la sanción se va a reducir en 80%, es decir, va a pagar solamente el 20%. ¿Qué pasa si el contribuyente, bueno, se emite la resolución determinativa, el contribuyente tiene 20 días para interponer recurso de alzada. Paga antes de la interposición del recurso de alzada, todavía tiene una reducción de sanción del 60%, va a pagar el 40%. ¿Qué pasa si de todas formas el contribuyente interpone el recurso de alzada, ¿no? Y tiene 20 días para interponer, se emite la resolución de recurso de alzada y el contribuyente pierde, ¿no? Tiene 20 días para continuar con la impugnación, para interponer el recurso jerárquico. Pero, si paga antes de la interposición del recurso jerárquico, ¿no? Tiene una reducción del 40%, es decir, va a pagar el 60% de la sanción. Ahora, si interpone el recurso jerárquico, pierde, bueno, ahí sí es el 100%, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esto? Que la sanción se puede reducir o se puede extinguir en función al momento de pago, ¿no? Es la propia norma hace una persuasión al contribuyente. Pero bueno, ya el contribuyente, dependiendo el asesor que tenga, bueno, tiene que decidir si conviene pagar o no conviene pagar, ¿no? A veces vienen a la oficina, me explican, vemos su documentación, revisamos y la pregunta a veces, ¿no? ¿Las facturas son truchas o no son truchas? En este caso, ¿no? Sí son. Bueno, entonces,
¿qué vamos a discutir, digamos, ¿no? Vamos a interponer y demás, vamos a perder, lo que te estamos generando es sanción 100%. Pues no conviene, preferible que pagues, ¿no? Pero este es un hipotético muy sencillo, ¿no? Hay que ver otros aspectos. Y obviamente para tomar esa decisión también es importante conocer jurisprudencia. ¿Por qué? Porque en función de eso ya vamos a poder adelantarnos a un posible resultado. No es que vaya a ser ese resultado, pero ya citar jurisprudencia es una forma de persuadir, ¿no? Una forma de convencer, por un lado, al servicio de impuestos, y si el servicio de impuestos no se convence, a la autoridad de impugnación tributaria. Y si la autoridad no se convence, al Tribunal Supremo, ¿no? Procedimiento de determinación en casos especiales. Una Hay pregunta, tres doctor. casos especiales. El artículo 97, ¿no? Casos en que la declaración jurada tenga errores aritméticos. Casos en los que no se haya presentado la declaración jurada. Y casos en los que en la declaración jurada se omitan datos. Esto tiene que ver con la declaración jurada, ¿no? ¿Por qué? Porque la determinación de la deuda primero está en manos del contribuyente. Y si la declaración jurada tiene errores, la administración tributaria va a activar este procedimiento de determinación en casos especiales. Si faltan datos, va a activar, si no se ha presentado, va a activar lo que es el procedimiento de determinación en casos especiales. Si hay omisión de datos, lo propio. Por errores aritméticos, la administración tributaria le va a requerir al contribuyente que rectifique, ¿no? Por un lado. Y si no rectifica, bueno, recién va a iniciar el procedimiento de determinación. Pero primero le va a señalar, señor contribuyente, la declaración jurada que has presentado tiene errores, rectifica, ¿no? Ahora, este es más complicado, falta de presentación. Cuando el contribuyente no presenta la declaración jurada, lo que le va a hacer la administración tributaria le va a notificar, ¿no? Con una vista de cargo donde va a establecer el monto presunto que debió declarar el contribuyente. Y el contribuyente todavía va a poder presentar la declaración jurada, es decir, le va a dar chance al contribuyente de que presente la declaración jurada. Pero si no presenta, ¿no? Va a emitir la resolución determinativa. Y la resolución determinativa el contribuyente la puede impugnar, ¿no? Pero, ¿dónde está acá el detalle? Y la recomendación también, lo que le ha pasado a un cliente es que todos estos actos, por no presentar la declaración jurada, le han notificado al buzón tributario. Y él no revisó el buzón tributario, se hizo vencer con el plazo de descargos, se hizo vencer con el plazo de impugnación, y al final se ha consolidado una deuda que no debiera tener, ¿no? Entonces yo les recomiendo siempre revisen su buzón tributario de manera periódica, por lo menos una vez al mes, una vez a la semana tienen que revisar para verificar si tienen o no notificaciones, ¿no? Estos son casos especiales, donde se notifica a veces directamente la resolución determinativa o no se notifica la orden de verificación o la orden de fiscalización, se notifica directamente la visa de cargo, en falta de presentación de la declaración jurada, ¿no? Doctor, en el caso de declaraciones juradas, ¿cuál sería? El procedimiento, a ver, revisemos a grosso modo, veamos esta parte, ¿no? Para no correr un rato más nos vamos a quedar, les ruego, para terminar lo que es la clase, pero esto para no correr, ¿no? Tanto, lo que sí les voy a pedir para no llamar lista es que todos pongan su nombre completo en el chat, y a eso le voy a sacar foto y eso va a ser la asistencia. ¿Ya? Por favor. Artículo 97, procedimiento determinativo en casos especiales, ¿no? Acá, parágrafo primero. Cuando la administración tributaria establezca la existencia de errores aritméticos contenidos en las declaraciones juradas que hubieran originado un menor valor a pagar o un mayor saldo a favor del sujeto pasivo, la administración tributaria efectuará de oficio los ajustes que correspondan. Y no deberá elaborar visa de cargo emitiendo directamente la resolución determinativa, ¿no? Si hay errores, la administración tributaria va a emitir directamente la resolución determinativa, ¿no? En este caso, la administración tributaria le va a requerir al contribuyente la presentación de declaraciones juradas rectificatorias. Entonces, no es presentar, bueno,
Estos errores aritméticos deben ser, obviamente, errores como tal, no debe ser algo que se haya planificado por el contribuyente, ¿no? Alevosía, podríamos decir, ¿no? Errores que se han cometido al llenar. Va a emitir la Administración Tributaria resolución determinativa de manera directa y le va a requerir que haga la declaración al contribuyente, la rectificatoria de la declaración jurada. El concepto de error aritmético comprende las diferencias aritméticas de toda naturaleza, excepto los datos declarados para la determinación de la base imponible. Es decir, si se equivoca en la determinación de la base imponible, esto ya no se puede considerar como error aritmético. En estos casos ya corresponde un procedimiento de determinación como el que hemos visto, orden de verificación, vista de cargo y resolución determinativa. El 2, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no presente la declaración jurada, ¿no? O en esta se omitan datos básicos para la liquidación del tributo, presenta la declaración, pero lo presenta sin datos, ¿no? La Administración Tributaria los intimará primero a su presentación, o a que se subsanen las ya presentadas. Primero una intimación. En realidad este acto administrativo no lo conozco, pero de alguna forma le tendrá que intimar. ¿No? Podría ser una llamada telefónica, ¿no? A tiempo de intimar al sujeto pasivo tercero responsable, la Administración Tributaria deberá notificar en unidad de acto, bueno, esto es diferente, la vista de cargo que contendrá un monto presunto calculado de acuerdo a lo dispuesto por normas reglamentarias. Cuando el contribuyente no presenta, en la vista de cargo ya le van a establecer una deuda preliminar, ¿no? Y en la vista de cargo se le intima al contribuyente a que presente la declaración jurada. Dentro del plazo previsto en el artículo siguiente, el sujeto pasivo tercero responsable aún podrá presentar la declaración jurada extrañada o alternativamente pagar el monto indicado en la vista de cargo. ¿No? Le notifican, pero la vista de cargo va a tener datos, una deuda tributaria presunta, ¿no? Una deuda tributaria presunta, ¿por qué? Porque el contribuyente no ha declarado o no ha determinado cuánto es lo que tiene que pagar. Pero igual le va a dar chance para que presente, ¿no? Si en el plazo previsto no hubiera optado por alguna de las alternativas, dice, ¿no? La Administración Tributaria dictará la resolución determinativa que corresponda. El monto determinado por la Administración Tributaria y pagado por el sujeto pasivo se tomará a cuenta del impuesto que en definitiva corresponda pagar en caso que la Administración Tributaria ejerciera su facultad de control, verificación, fiscalización e investigación. Y finalmente, la impugnación de la resolución determinativa que se refiere a este parágrafo no podrá realizarse fundándose en hechos, elementos o documentos distintos a los que no han servido de base para la determinación de la base presunta que no hubieran sido puestos oportunamente en conocimiento de la Administración Tributaria. Salvo que el impugnante pruebe que la omisión no fue por causa propia, ¿no? Muy bien, entonces acá le da chance todavía al contribuyente, ¿no? Le va a notificar cuando el contribuyente no presenta la declaración jurada, le va a notificar con la vista de cargo, todavía le va a dar chance para que presente, pero ya le va a establecer en la vista de cargo una deuda tributaria preliminar, ¿no? Y sobre base presunta, ¿por qué? Porque no tiene información. Precisamente no tiene información porque el contribuyente no ha presentado la declaración jurada. ¿No? Y en el caso de que no pague el contribuyente o no presente la declaración jurada, va a emitir la resolución determinativa, ¿no? Y esta resolución determinativa el contribuyente puede impugnar, puede reclamar, pero no va a poder añadir hechos que no han sido presentados como descargos en la vista de cargo, ¿no? Muy bien. Veamos algunos ejemplos. ¿No? La Administración Tributaria debe identificar correctamente si hubo error aritmético en los datos consignados en la declaración jurada presentada y no confundirlos con otro tipo de irregularidades cometidas por el contribuyente en los datos consignados en su declaración. Por ejemplo, consideración de un crédito fiscal inexistente, ¿no? Eso no es un error de datos, ¿no? Un error aritmético. Esto ya es mala fe del contribuyente que se ha inventado crédito fiscal. Entonces, debe identificar la Administración Tributaria si efectivamente es un error, o es una omisión, o el contribuyente se está inventando datos que no son. Si el contribuyente estuviera inventando datos que no son, corresponde iniciar el procedimiento de determinación de oficio, pero el normal, orden de verificación, vista de cargo y resolución determinativa, ¿no? La Administración Tributaria debe
identificar correctamente el médico en los datos consignados en la declaración jurada presentada por el contribuyente para establecer el procedimiento de determinación correspondiente o el procedimiento sancionador si fuera el caso. Esto también es lo mismo que el anterior, ¿no? Depende. Tiene que ver si son errores aritméticos conforme establece la norma o si es, en definitiva, una mala fe del contribuyente al momento de declarar. Esto también es importante, ¿no? La administración tributaria no puede establecer una determinación especial por la no presentación de una declaración jurada cuando el contribuyente lo hizo, pero en un formulario diferente, debiendo considerar dicho formulario para establecer las observaciones correspondientes si las hubiera. ¿Qué pasa si el contribuyente se equivoca de formulario, ¿no? Como le ha pasado a un cliente mío. En vez de presentar el 500, presenta el 510, ¿no? El 500 por servicios, el 510 por profesional independiente. Ha declarado en el 510 por error, pero la administración tributaria no podría señalar, bueno, pues no has presentado el formulario que corresponde, entonces te voy a iniciar un procedimiento de determinación especial. Tendría que considerar el 510, por más que lo haya presentado en un formulario erróneo, no significa que no exista presentación de la declaración jurada, sino ha habido un error en la presentación. Entonces, acá nuevamente vamos a ver cómo los aspectos de forma para el Tribunal Supremo de Justicia no son tan importantes, sino más allá es la información como tal, porque en el 510 debió declarar el contribuyente cuánto es lo que le correspondía pagar respecto al IUE, ¿no? Muy bien, hasta acá. Esta es una parte corta, ¿no? Del procedimiento de determinación de casos especiales, y bueno, pasamos a ver la última parte, ¿no? La administración tributaria, funciones y competencias. Entonces, eso también es sencillo, pero hay más que otro aspecto que tenemos que considerar o conocer para poder cerrar todo lo que es el módulo, ¿no? Los niveles de gobierno, nuevamente, hemos empezado el módulo con un concepto de potestad tributaria, ¿no? Aquella facultad que tiene el Estado de crear, modificar y suprimir tributos a través de leyes y exigir coercitivamente el cumplimiento del pago de los tributos, ¿no? Tenemos 4 administraciones tributarias, ¿no? 3 niveles de gobierno. Cada nivel de gobierno tiene potestad tributaria. El nivel central de gobierno, ¿no? Respecto a determinados impuestos, el nivel departamental respecto a determinados impuestos y el nivel municipal lo propio. El nivel municipal, impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, impuesto a la transmisión onerosa de bienes inmuebles, ¿no? Son sus fuertes. Eso está reservado para el nivel municipal y cada municipio de los 339 que tenemos en Bolivia tienen facultad para emitir leyes que regulen esos impuestos. En La Paz, el 3% por el impuesto a la transmisión gratuita, transmisión onerosa de bienes inmuebles y vehículos automotores. En Santa Cruz podría ser diferente, pero me parece que a nivel nacional todos tienen como una alícuota del 3%, ¿no? Todos los municipios, pero podría ser diferente, ¿no? Porque cada nivel de gobierno tiene, o cada municipio tiene potestad tributaria respecto a esa competencia específica. Nivel departamental de gobierno, sus impuestos son el impuesto a la transmisión gratuita de bienes, herencias, donaciones, ¿no? El impuesto a la propiedad de vehículos a motor, acuáticos y aéreos, ¿no? Son sus fuertes. Y ellos también tienen competencia o potestad tributaria para esos impuestos. Después, todo el grueso de impuestos va a estar para el nivel central de gobierno, ¿no? IVA, IT, IUE, RSI, IVA, impuesto a las salidas exteriores, impuesto al juego, impuesto al consumo específico, impuesto directo a los hidrocarburos, todo se centraliza en el nivel central, ¿no? Vemos entonces de esto, el sujeto activo tiene competencia tributaria, ¿no? Para determinados tributos, impuestos, aduana, administración tributaria departamental y municipal. Las facultades que tiene la administración tributaria, recaudación, control, verificación, valoración, inspección previa, fiscalización, liquidación, determinación y ejecución, van dirigidos a verificar, no ejecución, van dirigidos a verificar el correcto cumplimiento de la obligación tributaria material y también paralelamente la obligación tributaria formal. Pero lo que le interesa a la administración tributaria es recaudar. No recauda por sanciones, ¿no? Porque hasta tránsito, si fuera por sanciones, hasta tránsito recaudaría. Podríamos decir que tránsito es una entidad recaudadora, no, o sea, simplemente infracciona el incumplimiento de normativa administrativa.
Impuestos recauda por los tributos, por los hechos generadores. Todas estas facultades van dirigidas a verificar el correcto cumplimiento de la obligación tributaria material y paralelamente, ¿no?, la obligación tributaria formal. El servicio de impuestos, ¿cómo se organiza? ¿No? Esta es un esquema obtenida de la página del propio servicio de impuestos, ¿no? Hay un directorio no tienen, creo que hace años o al inicio de la institución, antes tenía otra denominación, muchos de ustedes me imagino que conocen mejor, ¿no? Pero renta interna creo que era, ¿no? Pero actualmente no hay directorio, ¿no? Al igual que la aduana no tiene directorio, pero hay un presidente ejecutivo actualmente, Mario Cazón, ¿no? Y bueno, tiene diferentes oficinas, ¿no?, que lo van a apoyar, ¿no? Y debajo del presidente está gerencia general. Después están todas las gerencias que van a controlar a las gerencias operativas o a los departamentos, gerencia de recaudaciones, de fiscalización, normas, bueno, esto ya es de gestión de la propia, el propio servicio de impuestos, de las gerencias operativas, y esto ya, bueno, ya es más de gestión de la propia administración, ¿no? Lo que nos interesa ver, bueno, la Oficina Nacional se encuentra en La Paz, ¿no? El Servicio de Impuestos Oficina Nacional se encuentra en La Paz, y ellos se encargan de controlar, de gestionar todo el Servicio de Impuestos Nacionales, las gerencias operativas. Gerencia GRACO, estas son las gerencias operativas que nos interesan conocer. Gerencias GRACO, actualmente solamente tenemos GRACO, gerencias grandes contribuyentes que van a verificar y controlar y fiscalizar PRICOS y GRACOS, principales contribuyentes y grandes contribuyentes, en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, el eje central, ¿no? Gerencias distritales, La Paz, todos los departamentos, todos los municipios capitales de departamento tienen una gerencia distrital. Y aquellos lugares que son importantes en función a su actividad económica, por ejemplo, Quillacoyo, Montero, El Alto, Yacuiba, ¿no?, que no son capitales de departamento. Ahora, algunas gerencias también son importantes, por ejemplo, en La Paz, ¿no?, tienen agencia distrital. El Alto también tiene agencia distrital, Cochabamba, Santa Cruz y Oruro, ¿no?, agencias distritales. Y aquellos lugares donde, bueno, son municipios también, pero tienen importancia tributaria, también no van a tener una gerencia distrital, van a tener agencias tributarias, ¿no?, Copacabana, Caranavi, Villamontes. Pero estas son las gerencias operativas, las que se encargan de controlar las obligaciones tributarias de los contribuyentes. La Oficina Nacional es la que se encarga de dirigir y establecer las políticas de la institución. Esto nos interesa, las gerencias operativas, cómo se organizan, ¿no? Y esto tiene estrecha relación con el procedimiento de fiscalización o determinación que hemos visto, ¿no? Bueno, acá, dos tipos, gerencia GRACO 1, gerencia distrital La Paz 1, ¿no? Veremos una gerencia distrital, la gerencia distrital La Paz. Acá igual en Cochabamba, Santa Cruz, Yacuiba, Tarija, todos estos van a tener la misma estructura. 3 departamentos. El departamento de recaudaciones, el departamento de fiscalización y el departamento jurídico, ¿no? El departamento de recaudaciones es donde el contribuyente, y empadronamiento es donde el contribuyente obtiene su NID, ¿no? Va a controlar lo que es el padrón biométrico, el padrón de contribuyentes. Si está activo o no está activo, si presenta declaraciones juradas, no presenta, eso va a verificar, ¿no? También tiene una unidad de facilidades de pago respecto a, ellos se van a encargar de hacer la liquidación, todo, ¿no? Van a pasar al departamento jurídico para que se emita la resolución administrativa de facilidad de pago y van a controlar los valores fiscales también, ¿no? Pero el fuerte del departamento de recaudación y empadronamiento es, nuevamente, controlan todas las recaudaciones respecto a las declaraciones juradas pagadas, ¿no? Y también van a verificar el empadronamiento ellos. Cuando se obtiene el NID, una fotocopia con la factura de luz, en ese momento el servidor público le cree, ¿no? Le cree dónde es el domicilio, pero posteriormente el Departamento de Recaudaciones y Empadronamiento va a verificar si efectivamente en el domicilio fiscal se está llevando a cabo la actividad.
¿no? Y si no se está llevando a cabo, bueno, lo ponen en una lista y ya es cierto indicio de que este contribuyente, como no hay actividad acá y está vendiendo a varios, qué sé yo, ¿no? Probablemente sea, bueno, hace un trabajo de inteligencia, ¿no? No es tampoco así tan sencillo. Yo sinceramente desconozco, ¿no? Cómo harán su trabajo de inteligencia, pero bueno, son indicios que manejan y dicen, no, entonces, como no se está llevando acá la actividad comercial, en el padrón biométrico le van a establecer una marca de control, ¿no? Domicilio desconocido, bueno, y eso ya le va a imposibilitar realizar algún trámite. Ya no le van a permitir dosificar algo, ¿no? Hay diferentes marcas de control para el padrón. El otro departamento que desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, muchos acá me imagino que han trabajado en el servicio de impuestos, es el departamento de fiscalización, porque acá en el departamento de fiscalización se inicia lo que es el procedimiento de determinación, orden de verificación, vista de cargo, ¿no? Y acá tenemos la unidad de fiscalización externa, verificación interna y control preventivo, ¿no? Entonces acá ya están todas las orden de verificación interna, externa, orden de fiscalización total, parcial. Acá están las unidades, ¿no? Control preventivo, bueno, pues hacen operativos de control, los servidores públicos. El Departamento de Recaudaciones y Empadronamiento va a verificar los domicilios fiscales. Lo que hace la unidad de control preventivo es verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias formales del contribuyente. Emite factura, no emite factura, las denuncias de los contribuyentes por no emisión de factura o de las personas por no emisión de factura, que vayan a los domicilios fiscales a verificar que sus NIT esté expuesto, que estén inscritos en los registros tributarios correspondientes, están en el régimen general, están en el régimen simplificado, eso verifica, ¿no? Ahora, el otro departamento es el departamento jurídico y de cobranza coactiva, que también es importante, ¿no? Pero acá se inicia el procedimiento de determinación, orden de verificación, orden de fiscalización, y se emite lo que es la vista de cargo, ¿no? Ahora hemos visto 4, ¿no? Orden de verificación interna, orden de verificación externa, orden de fiscalización parcial, orden de fiscalización total. Acá se inicia, se va a emitir la orden de verificación, se va a notificar la orden de verificación o fiscalización, se va a emitir la vista de cargo, se va a notificar la vista de cargo, y solamente los casos que hayan sido iniciados por la orden de verificación interna se van a quedar en el departamento de fiscalización, y la resolución determinativa también se va a emitir por el departamento de fiscalización, por la unidad de verificación interna. Ellos también van a emitir resoluciones determinativas. Las otras órdenes de verificación externa, fiscalización total parcial y las vistas de cargo, ¿no? Para la emisión de la resolución determinativa, lo van a remitir al departamento jurídico. La unidad técnica jurídica del departamento jurídico se va a encargar de emitir la resolución determinativa en caso de órdenes de verificación externa, fiscalización parcial y total, ¿no? Eso es lo que hemos visto en la resolución normativa de directorio. Entonces, cuando se les notifique con una orden de verificación interna, ya saben dónde tienen que ir, al departamento de fiscalización, ¿no? Y tienen unidad externa, unidad verificación externa, unidad verificación interna, ¿no? Pero si tienen ya si ya ha pasado la vista de cargo, ¿no? Y es por una orden de verificación externa, fiscalización total o parcial, ya no van a ir al departamento de fiscalización, van a ir al departamento jurídico, porque la unidad técnica jurídica se va a encargar de emitir la resolución determinativa. El departamento jurídico está dividido en 3. La unidad técnica jurídica que emite resoluciones determinativas, resoluciones sancionatorias y otras resoluciones, por ejemplo, la resolución de acción de repetición la emite la unidad técnica jurídica. La resolución de exención, de aceptación o rechazo de una exención tributaria la emite la unidad técnica jurídica, ¿no? La unidad contencioso tributario es cuando ya ingresamos al pleito, ¿no? Cuando ya el contribuyente decide impugnar, el contribuyente se supone que está asesorado, ¿no? O el propio contribuyente conoce muy bien qué es lo que tiene que reclamar o impugnar, pero también está asesorado por el mismo, digo. ¿Quién va a defender a la administración tributaria? Los abogados de la unidad contencioso tributaria, ¿no? Ellos van a ver los recursos de alzada, ellos van a fundamentar, van a argumentar, van a ir a audiencias, qué sé yo, ¿no? Todo. Y la unidad de cobranza coactiva es todo lo que ya es deuda firme, deuda o sanción firme y ejecutoriada. Entonces, todo se va a la unidad de cobranza coactiva.
La unidad de cobranza coactiva es una de las unidades que tiene mayor carga laboral, al igual que las unidades que el departamento, bueno, todos en realidad, ¿no? Pero yo que he conocido, que he trabajado en unidad de cobranza coactiva en mi primer año, bueno, es no sé, nunca terminas de hacer, ¿no? Siempre tienes tu cartera en mora, te asignan casos, y ahí tienes todo lo que, todos los contribuyentes que tienen deuda y están aquí en la unidad de cobranza coactiva, y aquí se realizan las medidas coactivas. Entonces, si hay retención de cuentas, si hay hipoteca, embargo, no tienen que ir a recaudaciones, no tienen que ir a fiscalización, tienen que ir directamente al departamento jurídico a cobranza coactiva, ¿no? Muy bien, hasta acá es todo lo que yo quería compartir con ustedes. Sé que nos hemos extendido un poco, pero ha sido porque, bueno, pues hemos conversado bien también, ¿no? ¿Algún comentario que tengan antes de cerrar, que nos despidamos? Una consulta, doctor. Sí, sí. Con respecto a costo-beneficio que nos comentaba, Un poco más fuerte, está muy suave. con el respecto al costo-beneficio que nos comentaba con el ejemplo anterior del cálculo de la deuda de aproximadamente 12.000, ¿cuánto llega a costar llegar el embargarse en una demanda de vía contencioso tributario? ¿Ya? Eso depende de cada proceso, ¿no? Depende de cada proceso. Yo les voy a comentar, así a grosso modo, por ejemplo, si es una deuda, una resolución determinativa por 100.000 bolivianos, ¿no? Y se puede ganar, bueno, pues en mi caso, digamos, le puedo cobrar, qué sé yo, ¿no? Por el trámite nada más, podríamos decir unos 7.000 bolivianos, en recurso de alzada y jerárquico, ¿no? Pero ya un porcentaje, el 10%, más o menos así es el asesoramiento que manejan, el 10% en el caso de obtener el resultado favorable, que se declare prescrita la deuda, digamos, ¿no? Entonces sería un 10% del 100.000, así más o menos se maneja, ¿no? Ahora, si la deuda son 10.000 bolivianos, obviamente sería ilógico que el asesor le diga, bueno, te voy a cobrar 7.000 y aparte un 10%, ¿no? Eso ya se maneja de diferente forma. Ahora, hay casos más fáciles, hay casos más de nulidad, por ejemplo, cuando el abogado sabe, aquí hay un error, esto ya es motivo de nulidad, entonces vamos a anular. Pero la anulación no significa que el contribuyente haya ganado. ¿Por qué? Porque el proceso, si se anula, con probabilidad se va a volver a emitir, se va a corregir y se va a emitir. Muchas nulidades se corrigen, otras nulidades no se van a poder corregir. Por ejemplo, depósitos bancarios. Eso se puede corregir, sí y no, digamos. Si es por depósitos bancarios, si la administración tributaria obtiene mayor información, sí va a poder corregir. Pero si ya no tiene nada y solamente tiene depósitos bancarios, eso no va a poder corregir. Y si va a insistir la administración tributaria en establecer deuda por depósitos bancarios, va a emitir otra vez su resolución determinativa, se va a volver a anular. Va a volver a emitir, se va a volver a anular. Yo conozco casos hasta 3 veces que ha ido, ¿no? Ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, digamos, ¿no? Pero ese es un aproximado que le puedo decir, ¿no? Y en otros casos, preferible que cuando la deuda es pequeña, ¿para qué se va a generar el contribuyente un proceso? No es preferible que pague. Eso es lo que yo podría comentar. Muy bien, ¿alguien más? Hacerle una pregunta. Sí. Con respecto a la depuración de facturas, en el caso de que se haya hecho el pago de alguna compra o algún servicio en efectivo y me quieren depurar esas facturas, ¿yo cómo puedo hacer el respaldo? ¿O qué documentos podría presentar así como prueba para que no me depuren las facturas? Muy bien. Entonces, un compañero ya ha manifestado un criterio al respecto, ¿no? Y los requisitos para la apropiación del crédito fiscal de las facturas, según cómo está nuestra normativa,
van a ser factura original. Obviamente, dentro de ese requisito hay otros subrequisitos, ¿no? Que esté dosificado, que esté correctamente dirigido y demás. Medios de pago y que esté vinculado con la actividad. Ahora, respecto a los medios de pago, cuando las compras son mayores a 50.000 bolivianos, debe existir documentación bancaria, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando la compra es menor? Bueno, si no hay documentación bancaria, un cheque, un depósito, una transferencia, qué sé yo, no se considera, se depura el crédito fiscal, ¿no? Pero si es menor a 50.000 bolivianos, entonces, ¿qué documentación contable puede respaldar el hecho económico, ¿no? Comprobante de ingreso, comprobante de egreso, que esté registrado en el libro de compras y ventas. Le puede requerir, como ustedes también, muchos lo han dicho, le puede requerir al proveedor que te emita una certificación, ¿no? Vas donde el proveedor, mira, te cuento que me están... ¿por qué? ¿Cuál es la finalidad de que la administración tributaria, o perdón, la normativa establezca medios de pago para que se verifique que efectivamente se ha realizado la transacción y que no sea una simulación, ¿no? De compra-venta. Entonces, si le puedes encontrar a tus libros de compras, comprobantes de ingreso, egreso, y si le puedes hablar con tu proveedor y que tu proveedor te puede emitir una certificación que diga, sí, efectivamente emitido y también está registrado en mi libro de ventas, eso le va a servir, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más tal vez tiene alguna consulta, algún comentario? Doctor, sí, yo tengo una duda. César. En cuanto al proceso contencioso administrativo y al proceso contencioso tributario, ¿qué diferencia hay así de manera resumida? Eso no me quedó muy claro. Muy bien. Una vez notificado el contribuyente con la resolución determinativa, puede elegir o bien recurso de alzada, y lo posterior al recurso de alzada es recurso jerárquico. Y lo ultimito es demanda contenciosa administrativa. Ahora, el contribuyente puede elegir la vía judicial, y la vía judicial va a ser la demanda contencioso tributaria. Esa es la diferencia. El contribuyente tiene dos vías de impugnación, recurso de alzada, recurso jerárquico, y tal vez van a querer ir a la demanda contencioso administrativa. En cambio, la otra vía de impugnación es la demanda contencioso tributaria, que es diferente a la demanda contencioso administrativa. Es decir, el contribuyente tiene dos vías de impugnación. No puede escoger directo demanda contencioso administrativa y paralela, bueno, por otro lado, tenga la opción de demanda contencioso tributaria, ¿no? Para acceder a la demanda contencioso administrativa, primero tuvo que interponer recurso de alzada, recurso jerárquico. Y la demanda contencioso administrativa tiene como eje central, como tela de discusión, como objeto de discusión, la resolución de recurso jerárquico. En cambio, la demanda contencioso tributaria tiene como tela de discusión la resolución determinativa, la resolución sancionatoria, y tiene etapas diferentes. Tiene primero sentencia, luego apelación, luego recurso de casación, ¿no? Sentencia, auto de vista, auto supremo. En cambio, en el contencioso administrativo, solamente sentencia y ahí termina. Esa es la diferencia. Se diferencian en las dos vías de impugnación. Gracias, doctor. De nada. ¿Alguien más? Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Una consulta, en el caso de las declaraciones juradas que no he pagado y han pasado el tiempo, ¿cuál es el documento que tengo que fijarme para validar el cómputo de la prescripción? Muy bien. Aquí la clave es nuevamente el perfeccionamiento del hecho generador del tributo. Tienen que verificar cuándo se ha perfeccionado el hecho generador del tributo. Y en función a eso tienen que aplicar la ley vigente el momento que se ha perfeccionado el hecho generador del tributo. Ahora, si usted han presentado declaración jurada y no han pagado, y es de la gestión 2015, a la gestión 2015 ya no hay cómputo de prescripción para deuda tributaria determinada. ¿Por qué? Porque es imprescriptible de acuerdo a la ley 291 de la gestión 2012. Pero si tienen declaraciones juradas anteriores a la notificación, perdón, a la promulgación de la ley 291, es decir, de agosto
de 2012 para atrás, eso sí, tiene 4 años, o tenía 4 años, o tiene 4 años la administración tributaria para cobrar esa deuda. ¿Eh? O sea, la idea es, ¿cuándo se ha perfeccionado el hecho generador del tributo? ¿Qué ley estaba vigente? Y esa ley, ¿cuántos años establecía de prescripción? Eso es lo que tiene que ver. Ahora, el licenciado Barreto, usted tiene que ver, la gestión, la gestión 2012, en septiembre de 2012 salió la ley 291 que establece que la deuda tributaria firme es imprescriptible, ¿no? Entonces, la declaración jurada presentada por el contribuyente que establezca deuda, si lo ha presentado el contribuyente después a la emisión de la ley 291, entonces es imprescriptible. Entonces, no puede hacer cómputo para eso. Lo que puede hacer cómputo es para el procedimiento de determinación, ¿no? Para las facultades de determinar deuda, es decir, orden de verificación, vista de cargo y resolución determinativa, ahí sí puede efectuar la prescripción y tiene que hacer el cómputo, ¿no? De acuerdo a cuándo se ha perfeccionado el hecho generador del tributo. Recordemos, la orden de verificación puede notificarse este año, la orden de fiscalización se puede notificar este año, pero el alcance de la orden de verificación o fiscalización puede ser de la gestión 2012, 13, 14, 15, ¿no? Pero ya por política y por un tema de también costo-beneficio de la administración tributaria, ya no hacen fiscalizaciones de la gestión 2012. ¿Por qué? Porque ellos ya saben que esa gestión a la fecha está prescrito. 2013 tampoco hacen porque ya saben que está prescrito. Y en el caso de que ustedes vean una fiscalización gestión 2013, hasta 2014 podríamos decir que se haga este año, entonces probablemente ya esté prescrito. Eso de la prescripción, hay que explicarlo más tiempo para que se pueda entender mejor. Muy bien, quedo agradecido con todos por su paciencia, por su atención. Tienen ahí mi número, si yo puedo ayudarles en algo, escríbanme. Yo generalmente estoy conectado porque trabajo por WhatsApp, ¿no? Si puedo ayudarles en algo, en algún criterio, me escriben, ¿no? Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Un gusto. Hasta luego, doctor. Tenga buenas noches, Hasta luego, gracias. compañero. Buenas noches. Hasta luego, Gracias, doctor. doctor. Ya, voy a subir las diapositivas. Ya, alguien me está pidiendo al grupo, lo voy a subir en este momento. Le voy a sacar una fotito a la asistencia. Perdón, ¿desde dónde estamos? Asistencia. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos.